Nos acompaña Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas Inés noches, Arrimadas. ¿qué tal? Le pregunto en primer lugar por lo último. Lo último es este conflicto que mantenemos con Marruecos. Y le pregunto si el gobierno ha estado a la altura del desafío o chantaje que Marruecos nos ha hecho. Desde luego ha habido muchos factores en política exterior que el gobierno no ha hecho bien, ha hecho muchísimos errores en la vía diplomática, ha dejado de lado la vía diplomática con países muy importantes y desde luego en política exterior, cuando tú le dejas la política exterior a Pablo Iglesias, hablando del Sáhara, pues al final generan problemas. Ahora bien, yo creo que Marruecos está mirando, que la comunidad internacional está mirando y a pesar de tener este gobierno, creo que tenemos que dar una imagen de unidad como país para que Marruecos y cualquier otro país del mundo sepa que este es un gran país, que vamos a responder con firmeza y que a España no se la chantajea. El detonante, al parecer, según Marruecos, ha sido que se haya traído a España a ese líder del Polisario, Brahim Ghali, que sería tratado, y está siendo tratado desde el punto de vista sanitario, de COVID, en un hospital de Logroño. Si usted hubiera dependido, ¿le habría traído? Bueno, es que yo sinceramente no creo que esto se deba únicamente a estas circunstancias. El trabajo que tiene que hacer un gobierno en política exterior es un trabajo muy importante, diario, y un trabajo muy fino. Yo creo que, como te decía, se ha abandonado la vía diplomática con países muy importantes. Ha habido, pues, tradicionalmente que el primer viaje de un presidente del gobierno sea siempre a Marruecos. Es decir, ha habido muchas cuestiones. Pero también te digo, Antonio, que esto es un desafío a nuestro país, esto es un desafío a la integridad territorial de España, esto es pues un desafío a dos ciudades autónomas históricas de nuestro país y que hay que darlo todo para defender a nuestros compatriotas, para defender nuestras fronteras y defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están dando una lección al mundo de humanidad, porque están salvando bebés y están salvando niños, pero desde luego están salvando también la integridad de España y en esto creo que tenemos que ser firmes para que nadie vea debilidad en nuestro país y poder dar una contundente respuesta a la altura de este desafío. Ya ha dicho usted que hay que estar unidos en una situación como esta, pero le pregunto, ¿es compatible la crítica, por ejemplo, al gobierno en cosas que haya podido hacer mal a lo largo de este tiempo, de estos meses, en su relación con Marruecos y paralelamente ser leales? Porque la sesión de control ha dicho que quien le critica es desleal, ¿no? Bueno, a ver, lo que diga Pedro Sánchez, yo le puedo decir que en la sesión de control de ayer critiqué una serie de aspectos que el gobierno no ha hecho bien en política exterior, no ha liderado en Europa, por ejemplo, una actuación efectiva de control de fronteras, porque es que eso es algo que llevamos hablando muchísimos años. O sea, España se tiene que ganar el liderazgo europeo para que se entienda que violar las fronteras españolas es violar las fronteras europeas y que desafiar a España es desafiar a un gran país de Europa y por tanto desafiar a toda la Unión Europea y ese trabajo no se ha hecho, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que se puede hacer las dos cosas. Yo humildemente lo hice el miércoles, bueno, te digo el miércoles, parece que han pasado ya. Fue ayer por la mañana, lo que pasa es que hemos hecho tantas cosas, pero sí, hay que hacer un análisis objetivo de cuál es la política exterior de este gobierno, de cuál es el trabajo diplomático de este gobierno, de cuál es la influencia de este gobierno en Europa y a la vez decir, oye, que nadie tenga ninguna duda de que España va a estar unida para responder a este desafío y que a España no se la chantajea y con España no se juega, vamos. En ese sentido, hay quien ha dicho que es mucho más desleal el socio de gobierno de Sánchez, o sea, Podemos, cuando sigue hurgando en la herida por la que respira Marruecos, pidiendo el derecho de autodeterminación del Sáhara, ¿no? Bueno, es que aquí hay que ser leal a España, hay que ser leal a España. Y nosotros somos leales a España, somos un partido de Estado y desde luego el problema de este país, creo yo, que no está en un partido de la oposición como Ciudadanos. El problema de este país está que los socios de gobierno de Sánchez son, por una parte Podemos y por otra parte Esquerra Republicana, Bildu y toda la patulea de partidos independentistas que le sostienen a él en Moncloa. Que por cierto ayer puso Rufián un tuit deleznable comparando, no sé si lo habéis puesto, pero comparando a Marruecos y a España y hablando de España también como un régimen corrupto, es decir, con estos socios, ¿dónde vamos? ¿Dónde vas? ¿No? Pedro Sánchez, ¿dónde vas con estos socios? Por eso te digo que nosotros vamos a ser leales a España, leales a los compatriotas de Ceuta y Melilla, leales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, hay que mostrar unidad en política exterior y de cara afuera para que nadie se le pase por la cabeza que va a encontrar un momento de debilidad y ni una grieta para debilitar a nuestro país, porque España está por encima de todo.
Bueno, dejamos el conflicto político-diplomático con Marruecos y le pregunto por lo último también en materia económico y de prospectiva, si se me permite la expresión. ¿Ha leído usted el plan 2050? ¿Qué le parece? ¿Qué opinión tiene de ese plan que ha presentado hoy Pedro Sánchez sobre la España que él cree que va a ser la del 2050? Bueno, no es un plan, es un panfleto, que no es lo mismo. Y desde luego yo soy la primera convencida de que en política deberíamos estar pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Mi hijo nació el año pasado, mi hijo pues en el 2050... Mañana cumple un año además, Mañana ¿no? cumple un añito ya, ha pasado un año, pero que soy la primera convencida en que tenemos que hacer un trabajo de país, pero que me lo diga Pedro Sánchez, que está con Iván Redondo. Pedro Sánchez y Iván Redondo no están pensando en las próximas generaciones, están pensando en cómo se mantienen en Moncloa, porque entre otras cosas, si tú quieres hablar del 2050 tienes que hablar de reformas, y de reformas consensuadas, reformas de país. ¿Y qué reforma tenemos encima de la mesa por parte de Pedro Sánchez? Ayer se dijo que iban a derogar la reforma laboral, es decir, vamos a volver a un sistema fracasado, que el sistema actual tampoco es que sea para tirar cohetes, pero desde luego es retroceso. Yo creo que este gobierno es cortoplacista, este gobierno no tiene ningún interés en consensuar reformas porque no lo está haciendo, y desde luego creo que es el menos creíble para hablar de prospectiva de cara a las próximas generaciones. Yo creo que hay que hacerlo, creo humildemente que somos un partido que ponemos mucho énfasis en la educación, por ejemplo, en las reformas, en la natalidad, que nadie habla de la baja natalidad que tenemos en nuestro país. Por cierto, el último año de pandemia, terribles los datos, o sea, cómo se ha visto reflejada la pandemia en los datos de natalidad, así que claro que hay que pensar en el 2050 y en las próximas generaciones. Bueno, ahora me parece el menos creíble Pedro Sánchez de Iván Redondo. Ha admitido que harían falta de aquí al 2050 250.000 nuevos españoles o nuevos ciudadanos para llegar a ese 2050 y garantizar, entre otras cosas, un estado de bienestar sostenible. Claro, o sea, para eso hay que poner en marcha, por ejemplo, una política de natalidad que este gobierno de momento no parece que lo haya puesto. Bueno, es verdad que en este país no se ha hecho una apuesta por la natalidad. Parece mentira que seamos uno de los países del mundo con menor natalidad, porque ni este gobierno ni el anterior han apostado por ello, pero desde luego se puede hacer. Hoy en día tener un hijo es una odisea. Hoy en día hay mucha gente que quiere tener más hijos de los que tiene. Primero, porque hay también muchos problemas de infertilidad. Las mujeres retrasamos mucho la edad de ser madres y hay muchas familias que tienen que acudir a ayuda para poder ser padres, pero también muchas familias que no tienen más hijos no porque no quieran, sino porque no se lo pueden permitir. Por tanto, hay que hacer una apuesta clara por la natalidad, y eso es inversión, eso no es gasto. Hay otras cosas que son gasto, pero eso es inversión, porque los niños en el futuro son los que van a garantizar las pensiones. De hecho, siempre que habla este gobierno de pensiones, pues habla de cómo quito de aquí. No, para garantizar las pensiones lo primero que hay que hacer es fomentar la natalidad en este país, y eso requiere medidas de verdad de apoyo para que las familias que quieren tener hijos puedan tenerlos, porque muchos no tienen más. Vamos, yo tengo muchísimas amigas que tienen uno y les encantaría tener dos o tres, o tienen dos y les encantaría tener tres, pero es que, claro, no te lo puedes permitir. No y ahora van a quitar la declaración conjunta encima, ¿no? O quieren quitar la declaración conjunta y sumirle los impuestos. Si tú le subes los impuestos a las familias y no les ayudas con programas de natalidad, pues vamos a ir a peor, y por eso hay que revertirlo. Pues desde su experiencia personal, de madre desde hace un año, sí, y con su niño que cumple mañana ese primer aniversario, ¿qué medidas pondría en circulación Ciudadanos, pondría en vigor precisamente para fomentar la natalidad en nuestro país? Conciliación, sin duda, y ayudas económicas a las familias. Es uno de los principales motivos por los que muchas familias tienen menos hijos de los que desearían. Y desde luego trabajo de calidad. Muchas familias tienen trabajos precarios, los jóvenes tienen trabajos precarios, entonces vas alargando la edad de tener hijos, porque claro, no tienes hijos hasta que no estés estable en el mercado de trabajo, hasta que no hayas podido acceder a una vivienda. Es decir, son medidas integrales, pero desde luego conciliación, porque yo como madre trabajadora, y además no tenemos a familia en Barcelona ni en Madrid, mi familia está en Jerez de la Frontera y la de mi marido está en Girona, por tanto estamos muy solitos, ¿no? Conciliación, ayudas de verdad económicas, incentivos fiscales, y que dejen ya de sablear a impuestos a las familias, y desde luego trabajo que luche contra la precariedad. Lo que tenemos aquí es un modelo de precariedad laboral absoluta, y nosotros, nuestro modelo, por ejemplo, de la mochila austriaca, nuestro modelo
de simplificación contractual son las reformas que le está pidiendo ahora a España Bruselas. Es decir, muchas reformas que llevamos años proponiendo en Ciudadanos, modernas, de innovación, que funcionan en otros países, pues son las que Europa les está diciendo a España, oiga, ¿por qué no vayan por aquí, ¿no? Mientras Yolanda Díaz y el gobierno dicen que van a volver al pasado con ese ataque a la reforma laboral, ¿no? Bueno, Inés Arrimadas, a ver si alguna de las cosas que usted nos ha dicho forma parte de los problemas que los españoles o los ciudadanos vivimos en el día a día, porque de eso, Susana Ollero, de eso hemos preguntado hoy en la calle, a ver si coincide con lo que nos dice hoy la presidenta de Ciudadanos. Buenas noches, por cierto, a Inés Arrimadas. Bueno, ya sabe que en este programa le damos mucha importancia a la voz del espectador, nos importa lo que a nuestros espectadores les preocupa, así que hemos salido a la calle para preguntarles cuáles son sus principales temas de conversación. Atenta, Arrimadas, porque esto es lo que nos han contestado en los barrios madrileños de Salamanca y de Vallecas también. La economía, el trabajo y la sanidad. Empresas y paro. La falta de trabajo, la crisis económica. Ceuta, pues el paro. El adoctrinamiento, sí, a cualquier nivel. La seguridad laboral y la educación de mis hijos. Ceuta, por supuesto, la economía y el paro. Que haya trabajo. Todo el tema de Marruecos. El COVID, la falta de trabajo y de oportunidades para los jóvenes. Y al final el tema de ahora de la crisis en plan con Melilla, con Ceuta. Paro, política y economía. El virus este que hay. Política nacional. El trabajo, el paro. El estado en el que se va a quedar el país. La violencia contra las mujeres y algún hombre también. La integración de las personas con discapacidad. Ceuta y Melilla. Esto va a arrastrar mucho paro durante mucho tiempo y que la situación está un poquillo complicada. Señora Arrimadas, ¿le parece coherente con lo que estamos viviendo este año? Sí, están hablando de lo que la gente habla en su casa o con sus familiares, pues cuando vacunan a sus padres, si van a tener trabajo. Aquí hay un tema que va a pasar y es que cuando decaigan los ERTEs va a aflorar una situación real que ahora mismo está un poco camuflada. Por tanto, yo creo que sí, que los partidos tenemos que estar centrados en esto, y el gobierno, que si sacamos a Franco, que si hablamos de la guerra civil, que si cambiamos el nombre de las calles, que si aquí hay que cambiar el todos y todas en todos los sitios, es decir, es una burbuja absolutamente ajena a lo que preocupa realmente a la gente, que estoy totalmente de acuerdo, porque yo, vamos, además es que yo trabajo fuera de la política y sé lo que es estar en una empresa privada con trabajo y, bueno, pues pensando en que no tienes que perder el trabajo, vives de alquiler, el precio de los alquileres, de la vivienda, y desde luego para mí los jóvenes, hay una generación de jóvenes que van a vivir dos crisis muy gordas, Antonio. La crisis del 2008 y esta crisis. Y ahí hay que apostarlo todo porque si miramos al 2050 o más, deberíamos estar ayudando realmente a luchar contra la precariedad, a acceder a una vivienda y a tener buen futuro para esa generación de jóvenes que de verdad muy pocas en la historia reciente se han enfrentado a dos crisis tan gordas en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, las 11:08 de la noche, seguimos con Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, y le pregunto por lo que originó el terremoto político de los últimos meses, la moción de censura de Murcia. Si pudiera usted dar marcha atrás, bueno, ¿apoyaría esa moción otra vez o no? Bueno, es que eso surge de Murcia. Eso, desde luego, nosotros teníamos un pacto con el Partido Popular en Murcia. Venían durante tiempo detectándose problemas. Nosotros, ya le puedo decir, desde nivel nacional, yo siempre he intentado que se reconduzca dentro del pacto, pero el problema, bueno, pues se genera allí y los compañeros de allí, y bueno, pues al final las consecuencias han sido estas. Yo, desde luego, siempre he querido cumplir los pactos y los hemos cumplido, y desde luego la prueba de que no había nada raro detrás por parte nuestra es que no se ha presentado ninguna otra moción de censura. Begoña Villacís sigue siendo vicealcaldesa y no alcaldesa, que podría serlo con una moción de censura. Ni presentamos una moción de censura en Madrid, votamos en contra de la que se presentó en Castilla y León. Y bueno, yo creo que a veces en esta vida pasan temas de factor humano, ¿no?, que originan estas cosas, pero desde luego nosotros vamos, que siempre vamos a cumplir los pactos y desde luego siempre vamos a luchar contra la corrupción. Y además es que se ve
ve, por ejemplo, en Andalucía o en Madrid, en el Ayuntamiento, o en Castilla y León, que el pacto va muy bien. Nosotros gobernamos en 400 ayuntamientos de toda España, en muchas capitales de provincia. Creo recordar que más de una decena con el Partido Popular, de capitales de provincia también, y desde luego, pues ahora se van a cumplir 2 años de muchos gobiernos. Se han ejecutado la mayor parte de las medidas que están incluidas en estos acuerdos de gobierno y podemos sacar pecho de la buena gestión. Yo me he ido a muchas entrevistas, muchas, como tú sabrás, y en ninguna de ellas me han dicho que hemos gobernado mal, en ninguna. En Madrid, por ejemplo, yo creo que el problema que hemos tenido es que no hemos sabido explicar que, por ejemplo, la gestión de economía y empleo pues la ha llevado Ciudadanos. O que las terrazas de Madrid, el milagro de la hostelería de Madrid, que ha sido ampliar terrazas, que ha mantenido muchísimos puestos de trabajo sin muchos contagios, porque en exteriores, pues es una gestión de mi compañera Begoña Villacís. Por tanto, yo creo que ese es el reto que tenemos, explicar bien las cosas buenas que hacemos desde los gobiernos y que nadie duda de nuestra capacidad de gestión, de la modernidad que aportamos, de la limpieza y de la buena gestión. De cara al futuro, tienen ustedes una convención el próximo mes de julio en la que pretende impulsar Ciudadanos. ¿Se han planteado incluso cambiar las siglas, cambiar el nombre del partido, como se ha escrito por ahí? A ver, yo te explico. Esta convención estaba prevista para julio del año pasado, sí, que por motivos evidentes pues no se pudo celebrar. Yo quiero recordar que yo gané las primarias el 8 de marzo. A los pocos días se decretó el estado de alarma. Es decir, yo tenía un proyecto de reforma, de reimpulso del partido, porque es verdad que, hombre, que la etapa anterior había durado 15 años, con muchos éxitos, pero también con problemas en los últimos tiempos, y yo tenía un proyecto de reimpulso de este partido en el que creo, en el que estoy convencida de que creen muchos españoles, y en esa convención lo que tenemos que hacer es reimpulsar el centro liberal en España, este partido moderno, este partido que sabe gestionar, este partido que sin duda alguna pues tiene que ser una alternativa al sanchismo y una alternativa al bloqueo que siempre provocan los partidos nacionalistas, y que me parece que hay mucha gente deseando un partido como el nuestro. De todas formas, ¿cree usted que es inevitable que al final, en unas próximas elecciones, lleguen a un acuerdo con el Partido Popular, un acuerdo electoral o preelectoral, para que sumen juntos? Hombre, yo quiero seguir defendiendo aquello en lo que creo, y en Europa, por ejemplo, se ve muy claro que Ciudadanos pertenece a la familia liberal y el Partido Popular pertenece a la familia conservadora. Ahora, tú ya me conoces, soy una persona que le encanta trabajar, que le encanta sumar, que le encanta llevar a cabo gobiernos de coalición, e incluso en Euskadi, por ejemplo, pues yo propuse una coalición electoral, y en Cataluña también, y el PP sorprendentemente y sobre todo lamentablemente la rechazó. Por tanto, yo creo que Ciudadanos es un proyecto autónomo, pero que los gobiernos que tenemos con el Partido Popular y, por ejemplo, las coaliciones electorales de Euskadi, pues, por ejemplo, pues han funcionado muy bien. Por tanto, yo creo que se puede compaginar estas dos cosas, ¿no? Un proyecto con identidad propia, un proyecto liberal, un proyecto moderno, reformista, pero que evidentemente para gobernar nos podemos poner de acuerdo sin duda alguna con el Partido Popular. Además, es verdad que un partido liberal en Europa pues pacta a izquierda y derecha, pacta con socialdemócratas y con conservadores, y es verdad que el problema que tenemos en España es que el Partido Socialista se ha echado al monte. Es que el Partido Socialista está con Bildu, está con Esquerra, está con posiciones que escandalizan a muchos socialistas de bandera, como Felipe González o como Guerra, y desde luego pues lo que hemos vivido y visto en estos últimos años con el Partido Socialista es una degradación de los valores constitucionalistas sin ningún tipo de parangón anterior en el Partido Socialista, vamos. En ese sentido, Inés Arrimadas, ¿hay alguna posibilidad de que en estos próximos 2-3 años de legislatura Sánchez quiera agotarla, ¿no? Llevarla hasta el 2023. ¿Alguna posibilidad de que usted pudiera llegar a algún tipo de acuerdo con Sánchez? ¿Con este Sánchez es posible pactar desde la posición que usted mantiene y sostiene en Ciudadanos? Hombre, socio, desde luego que no. No lo hemos sido nunca y no lo vamos a ser. O sea, es que es muy difícil pactar como socios con Sánchez. De hecho, votamos en contra de la investidura. Yo propuse, no sé si recuerdas, esa vía 221, esa alternativa, ese pacto entre PP, Ciudadanos y Partido Socialista que expulsaba
expulsar a los nacionalistas y a Podemos del gobierno. Imagínate cómo hubiera cambiado la cosa si Podemos y los nacionalistas no llevaran la batuta de España, ¿no? Pero bueno, fue imposible. Por tanto, yo descarto cualquier pacto de gobierno, de socios estable con Pedro Sánchez, porque es imposible. Lo que sí que creo que tenemos que hacer los que amamos a España y los constitucionalistas es primero prepararnos para gobernar cuando Sánchez y Podemos y sus socios no gobiernen, pero también intentar que mientras estén hagan el menor daño posible. Yo eso también te lo reconozco. Yo, mientras yo sea diputada, mientras yo cobre un sueldo público, yo voy a trabajar todos los días para que estos señores hagan el menor daño posible. Y de hecho nosotros en la negociación de presupuestos, que al final votamos que no, pero en esa primera fase de la negociación bloqueamos e impedimos la subida del IVA a la educación concertada, que imagínate todos los padres y abuelos que tienen a los niños en la educación concertada, imagínate el sablazo que le hubiera supuesto, el IVA de la sanidad privada, que dicen, no, sanidad privada son los brackets de los niños que no están cubiertos por la seguridad social. Frenamos la subida del IRPF, frenamos el impuesto que querían subir de sociedades, pero evidentemente este gobierno, el tiempo que estén, trabajaremos para que hagan el menor daño posible y desde luego prepararnos porque España va a necesitar mucho trabajo cuando este gobierno acabe su mandato. Y lo malo aquí es que decide Sánchez. Es que lo malo aquí es que Sánchez es el que tiene el botón y yo no tengo ninguna duda de que él convocará cuando él piense que le vaya bien. Por tanto, descarto completamente cualquier pacto de socio, de estable, cualquier cosa, y sí que creo que los constitucionalistas debemos trabajar para que mientras estén hagan el menor daño posible. Pues vamos a mirar por último, Inés Arrimadas, a Cataluña, comunidad en la que usted ganó las penúltimas elecciones, fue la fuerza más votada, y ahora tenemos ahí en ciernes un nuevo gobierno, también de más de lo mismo, independentista, con Pere Aragonés como presidente de la Generalitat. ¿Qué podemos esperar? Es un gobierno distinto, pero en fin, los objetivos son también los mismos. Referéndum de independencia y en fin, y otras cuestiones que tienen que ver efectivamente con el llamado proceso separatista. Esto es el día de la marmota. Hasta que no gobernemos en España los constitucionalistas de verdad, sin pactos con los nacionalistas, gobernando los constitucionalistas y yendo clarísimamente a garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos en Cataluña, esto va a ser muy complicado. Es decir, necesitamos un gobierno de España con las herramientas del gobierno de España que solucione lo que está pasando en Cataluña y lo que está creciendo. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué se puede hacer? Pues por supuesto si usted dependiera gobernando la Moncloa. Pues el gobierno de España tiene herramientas suficientes para frenarle los pies al separatismo en materia de educación, en materia de medios de comunicación, en materia de apoyo a las empresas y a los ciudadanos, porque el procés está abandonando desde hace muchos años todo esto. Garantizar la presencia del Estado en Cataluña. Hay territorios donde el Estado ha desaparecido desde hace muchísimos años. Por supuesto que un Estado tiene herramientas. A nivel internacional, cortar de una vez todos los panfletos y toda la propaganda que están haciendo con dinero público los nacionalistas desde las instituciones de la Generalitat. Vamos, yo tengo un plan estratégico clarísimo en la cabeza que hay que hacer con las herramientas de un Estado y desde luego en Cataluña aguantar los constitucionalistas fuertes, unidos, que es lo que yo siempre he propuesto y en las últimas elecciones propuse, una candidatura unitaria constitucionalista. Por cierto, ¿se ha presentado Illa a la investidura? No. No, ¿verdad? Con la que me dieron a mí, con que no me había presentado la investidura. Para lo único que ha servido la victoria de Illa, la victoria en votos, porque además ha empatado en escaños, pero para lo único que ha servido es para demostrarle a todo el mundo que me dio la mortal, con perdón por la expresión coloquial, me dieron. Hay que reconocer que le dimos fuerte por haberse presentado. Sí, mucho cierto. La mortal, con que no me había presentado, que no sé qué. Lo que ha hecho Illa es un paripé, porque es evidente que si hay una mayoría de escaños independentistas y tienes un presidente o presidenta del Parlamento independentista, pues no te van a dejar presentarte a la investidura. Por tanto, o sea, van a rechazar esa candidatura y van a decir, tú puedes pedir eso o puedes pedir ser la reina de Inglaterra, sí. Pero o sea, lo que ha hecho Illa es un paripé. Pero bueno, es que tenemos que estar unidos los constitucionalistas y el problema es que aquí el Partido Socialista estaba ya rogando hacer un tripartito con Esquerra, que eso es otra. Lo hemos repetido hasta la saciedad en la campaña. Illa quiere un tripartito con Esquerra. Illa ha mentido diciendo que él se iba a presentar a la investidura, mentira, porque sabes que no se puede hacer, y diciendo, no, yo no quiero un pacto con Esquerra, mentira, ha estado rogando a Esquerra Republicana, por favor, un pacto. Yo creo que con este Partido Socialista sanchista
es que hay muy poco que hacer y desde luego tenemos que gobernar España los que nos hemos partido la cara en Cataluña, que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero los que han demostrado y hemos demostrado esa vinculación y esa valentía, necesitamos las herramientas de un gobierno de España, porque yo te garantizo que un gran país como es España, utilizando bien sus herramientas, como una gran democracia del mundo, como un gran país de la Unión Europea, esto lo puede revertir. Ahora lo que falta es voluntad política, claro. Claro. Bueno, Inés Arrimadas, hemos preparado una sorpresa final. ¿Ah, sí? A ver qué le parece esto que nos va a contar Susana Ollero. Vamos con ello, Susana. Pues sí, Antonio, porque esta noche queremos que nuestros espectadores conozcan a la Inés Arrimadas más personal, o a Pitu, de Pitufa, como la llaman en casa, porque es la pequeña de 5 hermanos. Así que hemos seleccionado 3 temas que le apasionan: sus raíces, la música y también el fútbol. Primero nos gustaría que señora Arrimadas viera estas imágenes. Es Salmoral, el pueblo de Salamanca donde nacieron sus padres, una población muy pequeñita de menos de 200 habitantes. Sin embargo, Inés vino al mundo hace 39 años en Jerez de la Frontera, porque su padre, de profesión abogado, montó su propio bufete allí. Daba clases, por cierto, de teatro y una amiga le enseñó catalán. Ya por aquel entonces le apasionaba Cataluña, porque sus padres habían vivido muchos años en Barcelona. Pero Inés quería ser arqueóloga, aunque finalmente estudió Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. A los 27 años termina, por amor, viviendo y trabajando en su querida Barcelona. Doña Inés, ¿ha visto esas imágenes? ¿Cuáles son sus mejores recuerdos de todas estas ciudades que está viendo? Bueno, pues es que no puedo elegir una. Ayer hablaba con una persona que me decía, es que España es muy diversa. Decía, los que estáis en política tenéis que entender que España es muy diversa, que España no es solo Madrid, que tenemos el orgullo de tener una gran capital en nuestro país como es Madrid, que es una de las mejores ciudades del mundo, ¿no? Pero yo decía, ¿y a mí me lo explicas? Que mis padres son de un pueblecito de Salamanca, que yo he nacido y me he criado en Jerez, que he estudiado en Sevilla, que he vivido en la línea de la Concepción, a la que hablabais, que creo que Cristina comentaba también el tema de la verja. Mi primer trabajo fue en la línea de la Concepción y tengo familia en el campo de Gibraltar, y luego pues llevo 15 años viviendo en Cataluña, o sea que España es una maravilla. Me siento muy orgullosa de todos los lugares donde he vivido, de mis raíces, y que este país merece mucho la pena, que lo que tenemos que hacer es defenderlo sin complejos y tener un gobierno que esté a la altura de la grandeza de este país. Más cosas, Susana, venga. Que yo me estoy enterando, por cierto, de esos, en fin, de sus vivencias en el sur y en el norte, y también de lo que vas a contarnos a continuación. Fíjate. Claro que sí, muchos espectadores se van a sorprender porque vamos con los gustos musicales de doña Inés, y en este sentido les explico por qué se pueden sorprender. En el colegio decían de ella, decían de usted, señora Arrimadas, que era una niña muy prudente, muy perfeccionista, así que es muy difícil imaginársela escuchando al grupo Extremo Duro. Y si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón. Convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Es el grupo de rock por excelencia, que se definen a sí mismos como rockeros transgresivos, así que yo no me la imagino, doña Inés, en un concierto de ellos. No sé si muchos espectadores tampoco. Pues he ido unos cuantos. ¿Algunos, sí? Unos cuantos, sí. No, a mí el otro día salía, los jóvenes políticos, ¿no? Y decían, ¿no? En la etapa universitaria, y se veía a todos ya en los mítines de sus partidos respectivos y tal. Y digo, como saquen fotos mías de la universidad, digo, en el último sitio donde me van a ver es en un mitin político, vamos, porque yo la verdad es que no tenía pensado dedicarme a la política, y bueno, siempre he sido una persona, pues eso, muy activa, muy alegre, me ha gustado mucho viajar, salir, trabajar, y la verdad es que bueno, pues en Cataluña tuvimos que dar un paso algunos al frente para defender nuestro país y nuestra tierra, y aquí estamos, pero bien, me estáis sacando cosas que no sabe mucha gente. Y lo último, que tampoco lo sabía yo, tiene que ver con el fútbol. A ver, Susana. Tiene que ver, para quien no lo sepa, doña Inés Arrimadas es apasionada del deporte rey, es culé, forofa del Fútbol Club Barcelona. Aquí no coincide con su padre, que es del Madrid. Además es fan de Pep Guardiola, entrenador ahora del Manchester City, y ahí le estamos viendo en una imagen del antes y el después de cómo está actualmente. Doña Inés, ¿cree que Guardiola ha mejorado con el paso de los años como el Bambino o no? Yo te digo que el Guardiola que yo admiraba, futbolista, no solo del Barça, sino de la selección española, pues ahora ha cambiado de estar en la selección a lo que defiende. Fíjate cómo es la vida, que yo cuando era pequeña, a mí me gustaba Guardiola, ¿no? Llevaba las fotos en la carpeta y todo eso, y años después, en el 2015,
él iba en la lista electoral de los independentistas, de Junts per Catalunya, y yo encabezaba la lista electoral de Ciudadanos. Claro, o sea que imagínate tú si a esa niña en Jerez de la Frontera, de 10 años, le hubiera dicho que dentro de unos años te ibas a presentar a las elecciones en Cataluña y que Guardiola iba a ir en una lista ahí contraria, o sea, imagínate, o sea, que en esta vida todo puede pasar, todo es posible, y hay que luchar y tirar para adelante. Y cómo los ídolos pueden terminar también decepcionando, ¿verdad? Por supuesto, y incluso el Barça, porque yo era muy forofa del Barça, sí, pero claro, con todos esos posicionamientos políticos que llevan tantos años haciendo, la verdad es que nos lo están poniendo muy difícil a los que somos constitucionalistas, pero éramos del Barça, nos lo pone muy difícil. Yo conozco algunos cuantos y amigos y compañeros. ¿Alguno lo conoce usted? Porque sí. Alguna vez le he entrevistado en la COPE y por la mañana. Sí, exacto. Que también era muy barcelonista y ahora está un poquito más. Ahora cuesta más, cuesta mucho más. Evidentemente.